Nos acompaña en esta ocasión Richard Morales, es también politólogo, está aquí para reaccionar a lo que ocurre en la realidad nacional, pero también acerca de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México y qué tal vez repercusiones traería esto para América Latina en general, para Panamá, por supuesto. Vamos a arrancar con el tema internacional. Richard, me interesa porque usted es miembro del Frente Amplio por la Democracia, pues un partido de izquierda que tendría otra perspectiva de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, y yo le he preguntado a algunos analistas si ven a Andrés Manuel López Obrador más cercano al bloque de Morales, de Daniel Ortega, de Nicolás Maduro, o piensan que será una izquierda más moderada. ¿Cómo lo aprecia usted? Yo creo que Andrés Manuel López Obrador es un hombre que busca rescatar el papel histórico de México en la región. Si uno le pregunta a un mexicano cómo se ve a sí mismo, cómo ve a su país, lo ve un poco parecido a como lo ve incluso en el fútbol, ¿no? Como el líder de la región, como el gigante de la región, ¿no? Un poco parecido al papel que Brasil siempre ha aspirado a tener. Y yo creo que México buscaría, bajo López Obrador, regresar a tener algún tipo de liderazgo, porque ha sido un país que bajo las últimas décadas, debido a las crisis económicas, de corrupción que ha tenido, difícilmente ha sido un actor geopolítico relevante. Uno no ha visto la opinión de México incidiendo en lo que sucede en la región y ni siquiera en el mundo. Claro. Así que uno ve en Obrador a una figura, un nacionalista mexicano que busca recuperar ese protagonismo de México, ese liderazgo regional y seguramente interceder en las diferentes situaciones que hay en la región, tratando de utilizar el peso que tiene México y de alguna forma el liderazgo moral que pudiera aportar López Obrador, ¿no? Así que yo vería un nacionalista que busca recuperar ese papel histórico de México en la región, y si lo pensamos en el eje izquierda-derecha, izquierda en tanto pensamos un gobierno que busca afirmar la independencia o la soberanía de los países latinoamericanos en la región, es decir, que las políticas de México y de los países latinoamericanos respondan a los intereses propios de sus países y sus pueblos. Más que respecto a Latinoamérica, más bien nacionalista. Ahora, Andrés Manuel hizo más bien una campaña de centro. ¿Esto es un indicativo para la izquierda de que las campañas se ganan más cercanas al centro? Yo creo que él sabe que existen muchos temores que han sido difundidos a lo largo de los años, y a la vez que México es un país grande y complejo y que él tenía que construir una coalición suficientemente grande. Y él buscó, creo que, concentrar su campaña en aquellos puntos a donde hubiera mayor sensibilidad en la población mexicana. Él se centró en la corrupción, el combate a esa corrupción, y podemos pensar esa corrupción en cómo se han ido apropiando de los bienes públicos a lo largo de años, no solo en México, sino en toda la región latinoamericana, ¿no? Así yo creo que él se busca centrar en aquellos temas que de alguna forma sienten o sentían todos los mexicanos: el descontento ante la corrupción, ante las crecientes necesidades. México es uno de los países más desiguales del mundo, un país que se ha ido empobreciendo a lo largo de las últimas décadas. Así es. Sí, efectivamente. Nuestro índice de desigualdad está muy cercano al de Panamá, al de México, pero es uno de los países más desigualdad y probablemente uno de los países más golpeados, si no el más golpeado, por la crisis del narcotráfico, por la guerra contra las drogas llevada desde Estados Unidos. Es un país que enfrenta retos enormes, y creo que Obrador se posicionó como una esperanza para combatir estos retos y logró armar una coalición o una mayoría. A fin de cuentas, en la política siempre se reduce a quién logra armar una mayoría suficiente para ganar una elección, y esa mayoría se construye cuando tú logras interpretar el sentir de un pueblo, cuáles son los ideales o cuáles son las causas por las que quiere luchar. Y un tema que no se puede descartar también es el energético. El gobierno de Peña Nieto privatiza prácticamente el petróleo en México, y de alguna forma Obrador se ha comprometido en buscar ver cómo puede lograr recuperar el petróleo para México, aunque este es un tema sensible y él lo ha manejado con cierta prudencia. Ahora, hay algunos analistas, y no sé si coincidirá usted con esto, que dicen: ha ocurrido la victoria del candidato uribista hasta hace poco en Colombia, ahora la de Andrés Manuel López Obrador, hay un super ciclo electoral en América Latina. Es probable que esta tendencia vaya a contagiar a los países de América Latina que faltan por celebrar elecciones pues, un mismo efecto, es decir, más cercanos a la izquierda. ¿Usted lo ve así? Yo creo que, porque cuando pensamos izquierda-derecha, creo que es
interpretar estas fuerzas de izquierda que surgen como las fuerzas que expresan el descontento de la ciudadanía y la búsqueda de justicia ante políticas, ante gobiernos que le han fallado, que le han dado la espalda, que los han marginado, que han saqueado el Estado de forma corrupta. Lo que vimos en Colombia fue un hecho inédito, que una fuerza de izquierda como la de Gustavo Petro lograra un porcentaje significativo del voto, eso nunca se había dado en Colombia, un país muy parecido a México en el sentido de sumamente desigual, sumamente desolado o afectado por el narcotráfico, por la inseguridad, y logra este hecho inédito, este porcentaje significativo. Yo creo que no es un hecho, porque hay esta teoría del péndulo, ¿no? de que la región se va de izquierda a derecha y de izquierda a derecha. Yo creo que hay un acumulado de descontento que en la medida que tengamos gobiernos que no logran responder ante ese descontento, que no logran satisfacer las necesidades de la población, que no logran garantizar los derechos de las minorías, esas fuerzas progresistas van a seguir resurgiendo, porque no es un tema meramente de si las personas están asumiendo una conciencia ideológica, están respondiendo ante lo que están viviendo, están respondiendo ante el empobrecimiento real, y esas fuerzas van a seguir resurgiendo una y otra vez, porque eso viene de la realidad de la propia gente. Para cerrar este tema, si hubiese que invocar el orden internacional en Nicaragua, que en este momento vive una situación difícil, ¿estaría el voto ahora de México en pro de Daniel Ortega o de aportar para solucionar esta situación en contra, por ejemplo? ¿Cómo se comportaría un México en la OEA si esto ocurriría? Yo creo, manteniendo el punto de un obrador que buscaría que México asuma un papel de liderazgo regional, yo creo que seguramente trataría de asegurar que se dé un diálogo equitativo, ecuánime entre las partes, que encuentre una solución. Las soluciones a los conflictos, a las crisis que viven múltiples países latinoamericanos, no se va a dar por la fuerza y no se puede dar por la fuerza porque la violencia solo conlleva más violencia. La única solución es el diálogo, una propuesta que ha reiterado en múltiples ocasiones incluso el Papa Francisco. Y yo creo que México pudiera ayudar definitivamente a lograr esos procesos de reconciliación, de diálogos por la paz. Vimos lo que pasó recientemente en Colombia, que se logra un acuerdo histórico por la paz. Creo que ese es un ejemplo para la región de cómo se puede lograr reconciliar las diferencias en un país y caminar hacia una mejor democracia, hacia mayor equidad. Esperemos que ese acuerdo no esté en peligro ahora mismo en el hermano país de Colombia, porque eso claro que repercutiría para Panamá. Pero yo creo que el papel que jugaría Obrador sería principalmente de un líder regional que busca de alguna forma asegurar que esos procesos de diálogo se ven de manera equitativa y justa. En resumen, no sería en contra. Yo creo que jugando ese papel de que no busca imponer su voluntad, porque México, a pesar de que aspira a ser este líder regional, tampoco aspira a ser un poder imperial que le impone su voluntad a otras naciones, sino que buscaría apalancar su peso para asegurar que haya diálogo. Hablemos un poco volviendo acá al plano local, hablemos un poco del discurso del presidente Juan Carlos Varela. ¿Cómo lo califica usted esta pieza oratoria que ha dado el presidente, encaminando ya su gobierno al último año y haciendo un resumen de lo que han sido estos 4 años? ¿Cómo lo califica? En una palabra sería cínico. Yo creo que hay un alto nivel de cinismo porque le está mintiendo descaradamente a los panameños. En primer lugar, este es un gobierno que ha fracasado. Ha fracasado porque el primer fin de todo gobierno es lograr mejorar el bienestar, la calidad de vida de sus ciudadanos. Este gobierno fracasó en ese propósito, a pesar de que el gobierno está alegando de que ha logrado sacar a 150,000 personas de la pobreza. Que dicen que son cifras oficiales, ¿ah? Sí, son cifras oficiales, pero sobre la base de que cambiaron la forma de medir la pobreza. Multidimensional. El índice de pobreza multidimensional, al igual que lo cambiaron hace más de 10 años durante el gobierno de Martín Torrijos, lo que igual maquilló las cifras en ese momento. Y incluso esas cifras oficiales dependen de los programas de transferencias condicionadas. Y esos programas de transferencias condicionadas, que aquí en Panamá se les llama los subsidios, de alguna forma están cubriendo la pobreza real de las personas. Es decir, la economía panameña, la sociedad panameña,
panameña no está mejorando en torno a su calidad de vida. Ha habido un empobrecimiento de la mayoría de los panameños y ese empobrecimiento incluye no solo a los que ya estaban pobres, incluye a trabajadores, asalariados, profesionales, pequeños y medianos empresarios. Ha habido un desmejoramiento paulatino en las condiciones de vida de las personas y que el presidente niegue eso es cínico, porque yo creo que todos los panameños admirarían a un presidente que le hable con honestidad a su pueblo y le diga cuáles son las insuficiencias y deficiencias y cuáles son los retos que tenemos por delante en vez de tratar de encubrir la realidad. Yo creo que esta cita también que llamó mucho la atención del discurso del presidente le atañe mucho a ustedes como FAD, que generalmente están en manifestaciones en respaldo de la comunidad y demás. Decía que ninguna persona ha sido trasladada, herida o acechada por gases lacrimógenos en manifestaciones. Cuando usted escucha esto, ¿qué tendría que decirle al presidente o a quien redacte el discurso o al mismo gobierno? Ahí seguimos con el cinismo, esta idea de que ellos han logrado mantener la paz en el país. Han habido múltiples desalojamientos, desplazamientos forzosos de pobladores, de familias, incluso que han resultado en muertes, y que él esté de alguna forma negando que eso hubiera pasado, que eso es una ficción. Nuevamente es un irrespeto a la población, es un irrespeto a los heridos, es un irrespeto a los muertos. Nuevamente un presidente tiene que ser mínimamente honesto con su país y admitir lo que ha hecho y asumirlo, no estar negando la realidad de sus propios actos. Y porque él no se reduce ni siquiera a tratar de justificarlo, sino a negarlo. Este gobierno ha reprimido de forma violenta múltiples familias panameñas, en particular en desplazamientos por tierras. Ahora, y otra razón por la cual alega ese punto es que también este gobierno ha evitado ahondar en los temas más conflictivos, que son los temas que Panamá tiene que solucionar si quiere tener algún horizonte de desarrollo futuro. La Caja del Seguro Social ha eludido su responsabilidad en tratar de encontrar una solución al problema de la insostenibilidad actual de la Caja del Seguro Social, al problema de la educación, del sistema de salud en general, de la precarización de la propia economía. El presidente, al eludir estos temas, está evitando el conflicto y tratando de traspasarle esa responsabilidad a un próximo gobierno. Y él trata un poco hasta de machacar esto bajo esta idea de democracia funcional. Sí, a eso iba, democracia funcional. Y esta idea de democracia funcional, lo que hay en Panamá es todo lo contrario. Él habla de democracia funcional como una forma de hacer ver que la crisis institucional que hay en el país es inexistente y a la vez tendiendo un puente a los sectores de oposición. Este es un discurso conciliador donde él sabe que tiene que negociar con el PRD y el CD si quiere tener alguna posibilidad de lograr sus objetivos este último año. Pero democracia funcional ante lo que tenemos en la realidad, que es una institucionalidad disfuncional. Lo que hace funcionar o no a las instituciones es su capacidad de cumplir con sus fines, y sus fines son satisfacer las demandas de los ciudadanos, responder a las necesidades que tienen las personas y, en caso de la democracia, representar a la ciudadanía. Tenemos un Estado completamente disfuncional porque no responde a las demandas ciudadanas, no logra satisfacer las necesidades y los ciudadanos se sienten cada vez más insatisfechos. Estamos ante una crisis política, una crisis de nuestra democracia, una crisis de nuestro Estado, que es lo que está causando precisamente ese empobrecimiento y desmejoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Y él se comprometió en campaña a resolver o por lo menos tratar de atender esa crisis institucional con reformas administrativas, que es un primer paso, no es una reforma sustancial, una transformación, pero eso no lo hizo. Él se da golpes de pecho de transparencia, de decencia, cuando no hubo ni una sola reforma significativa que mejorara rendición de cuentas, fiscalización, es decir, los controles que permiten combatir la corrupción. Él ha permitido que esa institucionalidad corrompida, y está corrompida y es disfuncional porque en vez de atender el interés público, atiende intereses particulares de los políticos y empresarios que han asaltado el país. Y no ha cometido esas reformas. Y eso significa que en vez de tratar de mejorar las debilidades del Estado, se aprovechó de ellas y ha ahondado y agudizado esa corrupción del Estado que lo está llevando a un colapso que es peligroso, y tenemos que salvar este país antes que sea demasiado tarde. Y esa salvación del país solo puede venir de esas grandes mayorías que han sido históricamente excluidas. Richard Morales, politólogo, miembro del FAD, le agradezco por estar esta mañana acompañándonos a hacer un análisis de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México y también del discurso del presidente Juan Carlos Varela a la nación de cara a su último año ya de gobierno.